it is as if Colombia is the gatekeeper for South America. Colombia se puede ver como la puerta de entrada para América del Sur. Let's make Colombia the gatekeeper for peace and for global justice. Hagamos que Colombia sea ese punto de entrada para la paz y para justicia. Gracias. Thank you so much, Dr. Horgan. Jimena, can you translate for me? Muchas gracias, Dr. Horgan. To the audience, if you would please pass questions to us. A la audiencia, si por favor pueden pasar preguntas para nosotros. We will ask the presenters after they finish presenting at the end of the conference. Vamos a pedirles a los panelistas que contestan después de que escuchamos todas las presentaciones. Great, thank you. Our next speaker is Faruk Saman Gonzáles. La próxima persona que va a hablar es Faruk Saman Gonzáles. He's based in Colombia. Él está basado en Colombia. And is a political advisor to the International Red Cross. Y es un consejero político a la Cruz Roja Internacional. For 28 years, he has consulted. Por más de 28 años él ha consultado. With regards to respect for international humanitarian law. Sobre los temas de respetar el derecho internacional humanitario. He's a university lecturer. Él también es un profesor en universidades. And today will speak to us. Y hoy nos vas a hablar sobre Neutrality as a shield for humanitarian action. La neutralidad como una escudo. Escudo, thank you, para en contra de la acción. Muy bien. Okay, thank you. Mr. Gonzáles, please present. Could you unmute your microphone, Mr. Gonzáles? Unmute your microphone. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Yes. Muy bien, ahora quisiera, por favor, si la presentación, voy a hacer la presentación en este momento. Carolina, can you put up Faruk's presentation, please? Dígame si ya se puede ver la presentación. Carolina, por favor, pone la presentación de Faruk. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación en este momento? No todavía. Momentito, Faruk. Ok, voy a mirarla aquí, voy a poner la diapositiva, voy a buscarla en mi computadora para que entremos de una, subir el archivo, por favor, un segundillo para que todos ustedes puedan tenerla. Presentar. There's currently a technical problem that they're trying to resolve. La voy a subir. Ok, yo. Faruk. Sí. Puede comenzar. Hay un problema técnico que están tratando de resolver. Listo, yo creo que ahí vamos a ver si ahí. Pero bueno, mientras tanto vamos a empezar. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos los que nos escuchan en Colombia y en el exterior. Como bien lo mencionaron, mi nombre es Faruk Saman. Hoy día estoy jubilado, pero trabajé durante toda mi vida, como bien lo dicen, para un organismo internacional. Soy actualmente docente universitario. Y mi presentación se va a versar sobre... Faruk, discúlpame. ¿Puedes hablar en frases más cortas para que pueda traducir? Perfecto, claro que sí. Gracias. Muy bien. La presentación de hoy versará más y estará enfocada hacia el tema del conflicto interno en Colombia. So today's presentation is going to be more focused on the internal armed conflict in Colombia.
Muy bien. Dígame si ya llegó la presentación o todavía estamos esperando. He's asking if the presentation's there or we're still waiting. I think we're still waiting. Estamos esperando. Creo que debe empezar. Muy bien. Yo entonces, mientras tanto, le iniciaré. La he titulado La neutralidad como un escudo o como un escondite. So, neutrality as a shield. Empezaré diciendo que para el caso colombiano sucedió un hecho que es importante traer a colación. So, in the case of Colombia, a certain incident happened that is important to mention. En el año 1996, el gobernador de Antioquia, provincia de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, So, in 1996, the then governor of Antioquia province, Álvaro Uribe Vélez, citó a todas las ONG de derechos humanos para asked que se all declararan en neutralidad. to declare themselves neutral. Lo citó en un lugar específico de la ciudad And he asked them all to come to a specific place in the city bajo la presión de que debían firmar un documento donde se declaraban neutrales en el conflicto colombiano. and there he wanted them all to sign a document where they declared themselves neutral in the conflict. Muchas organizaciones temerosas asistieron y firmaron la declaración, pero Many otras no. organizations out of fear signed this declaration, others didn't. La pregunta que cabría hoy hacernos es, ¿las que no asistieron es porque no eran neutrales o porque consideraban que la neutralidad no se decreta, sino que se aplica? And the big question we should ask today is those that did not go and did not declare themselves is because they were not neutral, or was it because neutrality is not something you need to declare, you just need to act upon it? Y es que era obvio que lo que se pretendía era que las ONGs muy críticas del Estado cambiaran su rol a criticar a la guerrilla también. But really, what was behind this effort was that the NGOs that were very critical of the state change into becoming NGOs that are very critical of the guerrilla. Porque lo que realmente preocupaba al mandatario era la posibilidad de que la población civil cada vez estuviera más a favor de la insurgencia. What was really behind this and worried Álvaro Uribe Vélez was the possibility that the civilian population was increasingly becoming sympathizers of the guerrilla. Y es por eso que avanzó en su teoría de toda ONG que trabaja en Colombia debe declararse neutral. That's why he promoted this idea that all NGOs that are working in Colombia must declare themselves neutral. Y ahí entra a nuestro escenario las Naciones Unidas. And there we see that the United Nations becomes part of the picture. Ya que la enviada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarraza, So the envoy for the United Nations, Almudena Mazarraza, se ve presionada a cuestionar cada accionar de la insurgencia en Colombia. is pressured to start questioning every single action taken by the insurgency in Colombia. Lo que generó un fuerte rechazo de más de 58 ONG de derechos humanos que trabajan en Colombia al tomar esto como una injerencia indebida de Naciones Unidas en Colombia.
This led to more than 58 non-governmental organizations that work in Colombia to object and to say that this was an unauthorized interference of the UN in Colombia. ¿Qué entender o cómo entender la neutralidad activa en Colombia? How can you understand active neutrality in Colombia? La neutralidad es una acción de las comunidades frente al hastío de la guerra. Basically, neutrality is an action taken upon by communities when confronted with war. En consecuencia, es un contrasentido en un conflicto interno observar que sectores estatales impulsen la neutralidad porque ésta le pertenecen es a las comunidades. So it is actually counterintuitive to think that in a conflict, the state is the one imposing neutrality when this is really something that should be taken upon by the communities. Le hace daño al proceso de neutralidad activa que sectores del alto gobierno vinculados a la guerra It damages the notion of active neutrality if high officials of the government who are linked to the war se declaran en neutralidad activa. declare themselves to be actively neutral. Porque banaliza la acción de las comunidades, la marcartiza o inclusive la pone en peligro. Basically, it banalizes the whole concept of neutrality and it places it in danger. Veamos algunos ejemplos de cómo ha funcionado esa neutralidad a nuestro interior. I will now give examples of how this type of neutrality functioned in our country. En la región del Urabá colombiano, zona históricamente afectada por el conflicto armado, So in the Urabá region of Colombia, an area that has historically been affected by the internal armed conflict, frente al hastío de la acción de todos los actores armados, given the actions taken by the multiple armed actors in the region, se creó la comunidad de paz de Apartado. the San Jose de Apartado Peace Community was formed. La comunidad de paz tenía como intención no participar de las acciones del conflicto. And Y basically, ahí está uno de los elementos fundamentales de la neutralidad. so the San Jose de Apartado community basically stated publicly that they had no intention of taking part in any part of the conflict. This is one of the major principles of active neutrality. Lo que generó que esta comunidad fuera mal vista por el gobierno, pero también mal vista por las organizaciones guerrilleras. As a result, the government looked down upon this community, and so did the guerrillas. Más adelante ampliaremos las consecuencias. Hablemos de otro proceso. Later, I will tell you more detail about what ended up happening. I'm going to just mention another process that happened. En el oriente antioqueño, conformado por 12 pequeños poblados, sus gobernantes se unieron en lo que denominaron laboratorios de paz de Oriente. In the case of the eastern part of Antioquia province, where you have 12 small settlements, the governors of these settlements decided that they were going to generate something called the Laboratory of Peace in Eastern Antioquia. Y empezaron a
buscar ejemplos a imitar para declararse neutrales. They started seeking out examples that they could imitate so that they could declare themselves neutral. Por algunos organismos internacionales fueron invitados a visitar Uganda y allí vieron cómo las comunidades, cuando se acercaba un actor armado, abandonaban los poblados y se iban para la zona selvática. Basically, they were invited to visit Uganda, or they were able to see that a strategy of one of the communities was that when the armed groups came near the towns, that the people would abandon their homes and go into the jungle. Y con esa experiencia quisieron aplicarla también en el oriente antioqueño, lo que evidencia una de las dificultades de la neutralidad. Y es que la neutralidad en los contextos internos hay que ponerla en contexto. And so they tried to replicate this experience in Eastern Antioquia. And here we saw the first issue with neutrality, which is that you have to make the new form of neutrality in line with the local context. Porque en nuestra región las familias tienen unos bienes, a diferencia de algunas regiones de África, que no pueden ser cargadas. Estoy hablando de electrodomésticos, camas y algunos muebles de confort en sus casas. En consecuencia, las comunidades, cuando se les propuso hacer lo mismo que habían observado en Uganda, se negaron rotundamente a abandonar sus lugares. So in the case of Colombia, unlike Africa, the populations there have electrodomestic products, they have furniture. So when this proposal of doing like what was done in Uganda was presented to these communities, they basically said that they did not want to do it. ¿Qué es la neutralidad entonces en el tema de un conflicto interno como el nuestro? So what is neutrality in the concept of an internal conflict like the one we have in Colombia? Es el deber de abstenerse de todo acto que en cualquier situación conflictiva pueda interpretarse. It's basically the right to abstain from all actions that within a conflict situation can be a favor de los intereses de una de las partes en conflicto o de los intereses de la otra. end up being in the favor of one of the parties' interests in the conflict. Y aquí debemos entonces afirmar o preguntarle o preguntarnos si la población civil tiene que ser neutral en un conflicto interno. And here we need to ask ourselves, is it possible for a civilian population to be neutral in internal armed conflicts? Eso es lo que nos han exigido desde los entes gubernamentales. This is what the governmental authorities have forced upon us. Y la realidad es que la población civil en un conflicto interno lo que tiene es una inmunidad. The reality is that the civilian population in an internal armed conflict has immunity. Por lo tanto, no se le debe pedir a la población en un conflicto interno que sea neutral. So they shouldn't be asked to be neutral. En el sentido de que la opinión expresada por la población
no lo convierte en parte del conflicto. So that any sort of expression made by the community becomes part of the conflict. Y esa opinión del ciudadano no debe ser vista como que ha violado la neutralidad. And that opinion of the citizen should not be viewed as if it is violating neutrality. Porque eso es lo que ha permitido que en Colombia tengamos un conflicto durante 50 años. Because it's very much doing that has permitted for us to have an internal conflict for more than 50 years in Colombia. Y que se haya realizado el genocidio al partido político de la Unión Patriótica, donde fueron asesinados 5,000 ciudadanos por opinar sobre el conflicto. And this helped foment the genocide of the Patriotic Union political party, where we saw the assassination of 5,000 of its members just for expressing their opinion in the conflict. La población civil es la que dice quién debe ganar un conflicto armado. It's the civilian population who determine who should win the internal armed conflict. Cuando evalúe las acciones de los actores armados y diga con quién de ellos está. When it evaluates the actions of the armed actors, and then it can determine with whom they should be on the side of. Pero la opinión ciudadana no debería convertirlo en objeto del ataque armado de las partes en contienda. However, the citizen's opinion should not make it a target of one of the two parties that have the conflict. Ahora bien, las organizaciones que trabajan en medio de un conflicto armado pueden ser neutrales y ya veremos cuál de las dos posiciones quieren tomar. Now, organizations that work in the midst of an internal armed conflict can be neutral, and now I'm going to talk about the two positions that we can see here. Porque yo puedo declararme neutral y verlo como un escudo. I can declare myself neutral and use that as a shield. En el sentido de que puedo opinar como una organización social porque soy neutral. This means that I can have opinions as a social organization. Porque no formo parte de las acciones de ninguna de las partes en contienda. Because I'm not party to any of the warring parties. Eso me da la autoridad para poder dialogar con las partes. And also this allows me to dialogue with all of the parties. Para opinar sobre la acción guerrera de ellos. And to give opinions over the war actions that they take. Para poder movilizarme por los territorios armados. Also, it permits me to be able to move around in the territories where these armed actors are present. Esa es la neutralidad vista como un escudo. That is the example of neutrality seen as a shield. Ahora, también puedo tener la neutralidad vista como un escondite. I can also see the neutrality seen as a... Perdón, ¿me puede explicar qué quiere decir escondite? Escondite es como una forma de taparse, de ocultarse. Okay, or else it can be seen as neutrality as a way to cover oneself for one's own actions. Cuando yo decido que esa es la forma de neutralidad, entonces yo no hago nada porque soy neutral. If I choose that form of neutrality, I don't do anything because I'm neutral. No opino porque soy neutral. I give no opinions because I'm neutral. No hablo a favor de las víctimas porque soy neutral. I don't talk
in favor of the victims because I am neutral. Hay un claro ejemplo a nivel internacional. There is an example internationally of this. La OTAN y los Estados Unidos presenciaron en la guerra contra el pueblo bosnio-herzegovino. In the case of NATO and the US during the Bosnia-Herzegovina war, la masacre de Srebrenica, y no hicieron nada basados en que eran neutrales. saw the massacre that took place in Srebrenica, and they did nothing because they said that they were neutral. Naciones Unidas hace poco tiempo estableció en un documento que su pasividad propició la matanza de civiles en Bosnia-Herzegovina. The United Nations recently put out a document where it analyzed this and said that its passivity helped to facilitate the killings of these people. Por eso hay que ser cuidadosos con los que hablan de la neutralidad como un escondite. So it's very careful when we talk about neutrality, that when people are talking about neutrality as a cover, porque eso es lo que se denomina una acción con daño. Because that is an action with damage. La neutralidad debe ser un escudo para poder actuar. The neutrality needs to be a shield to be able to act. Hay que tener claro que a veces lo que confundimos es la neutralidad con la imparcialidad. We also confuse neutrality with impartiality. Porque la imparcialidad a lo que me lleva es a que yo, si trabajo en una ONG o en un organismo humanitario, me obliga a atender a todos por igual. Because if I work for an NGO or a humanitarian entity, I am obligated to treat everybody equally. Diferente a no tomar partido o a cometer acciones en el medio de un conflicto armado. This is very different than being in an internal conflict and not taking any actions. En los conflictos existen normas para proteger a las poblaciones en caso de conflicto armado. So in conflicts, there exist norms to protect the civilian population in internal conflicts. Que podríamos asimilar a la neutralidad. And we could assimilate these principles in neutrality. Estas se denominan ciudades abiertas o ciudades no defendidas. These are called open cities or cities without defense. Donde está prohibido atacar o bombardear por cualquier medio ciudades que no estén defendidas. And so this basically means that you can protect cities that are not defended. Y poniendo un ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania, espero con ansias que eso suceda para la ciudad de Odessa. And I'm hoping that this happens in the Ukrainian war with the city of Odessa. Porque no sería justo para el patrimonio de la humanidad, después de la hecatombe humana que estamos viviendo, que la ciudad de Odessa también sea arrasada en este conflicto. Because we're worried that Odessa basically could get trapped into this conflict. Muy bien. Ahora, ¿es válida la neutralidad de los organismos internacionales? So it's valid in international organisms. Los que conocemos no son neutrales. That we know aren't neutral.
Naciones Unidas no es un organismo neutral. The UN is not a neutral entity. Porque la fuerza de las Naciones Unidas, establecido en sus estatutos, puede llevar tropas o para el restablecimiento de la paz o para el mantenimiento de la paz. This is because in the UN statute, it can send troops to maintain or to make peace. Como es el caso actual de Kosovo, Such as the case of Kosovo, donde hay un interés político para desestabilizar la zona que supera cualquier interés de carácter humanitario. where we see that there's an interest to destabilize the area that is basically on top of any humanitarian interest. Menos hay que esperar la neutralidad de un organismo como la Organización de Estados Americanos. And less so, we need to wait for the neutrality of an organism like the Organization of American States, donde en sus últimas administraciones ha prevalecido una postura ideológica marcada a favor o en contra de diferentes países y comunidades. where in the past, the most recent administrations has basically fomented an ideological posture that is in favor or against certain countries. ¿A quién le sirve la neutralidad? La neutralidad le sirve a un organismo para que pueda, sin formar parte de los conflictos, ayudar a las víctimas de la confrontación. Y ahí pongo el ejemplo del Comité Internacional de la Cruz Roja. So who benefits from neutrality? It benefits an organism so that it can form part of a conflict and be there to be able to help people. And here I give the example of the ICRC. Donde no solamente debe, sino que está obligada a ser neutral para poder ayudar a las víctimas de las confrontaciones armadas. There, it needs to and should help the victims of the armed confrontations. Concluyo diciendo que la neutralidad activa es una esperanza para la humanidad, es una esperanza para los países, pero no podemos esperar que esta acción dependa de los estados. Debe depender de los ciudadanos que de forma organizativa presionen a sus naciones para que acojan la neutralidad. Y voy a poner el último ejemplo. Esta neutralidad no es como la neutralidad que hacía Noruega en la Segunda Guerra Mundial, donde le vendía el hierro a los nazis y a Inglaterra. Esa no puede ser la neutralidad. La neutralidad tiene que servir y estar al servicio de la paz. Muchas gracias. So to conclude, I want to say that neutrality is the hope for humanity and for many countries, but we cannot depend on states to promote this. This has to be done by pressure from its citizens in an organized manner. Lastly, neutrality cannot take the shape that Norway did during the Second World War, where it basically gave iron to the different sides. Thank you. Wow. Great presentations so far. Gracias, Jimena, gracias.